Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. Uno de los temas que más llama la atención de la Biblia es sin duda Apocalipsis 12, y esto debido a su contenido escatológico que fácil cautiva la atención de muchos, haciéndolo uno de los pasajes más buscados y leídos de toda la Biblia. Pero antes de iniciar, si aún no te has suscrito a este canal, haz clic en el botón de suscribirme. Es totalmente gratis para que tengas acceso a todo el contenido bíblico y de las series bíblicas que sigues en nuestra fanpage de Facebook y por este canal también. Asimismo, agradecimientos a los ya más de 200 usuarios que se han suscrito a este canal, y gracias a su interacción en los últimos 2 videos hemos podido interactuar, resolviendo dudas, mensajes de que sigamos adelante. Aún no me aprendo los nombres de todos, pero gracias a cada uno de ustedes desde donde me sintonizan. Y con este buen incentivo, así que comencemos. Mucho se ha hablado de quién es la mujer que menciona el capítulo 12 y del dragón que ahí también se menciona. Y muchos se emocionan y hasta les gusta infundir miedo en las personas y de las señales que aparecen en el cielo y esto y lo otro y pierden el enfoque de lo que es más importante, y la razón por la que se le reveló al apóstol Juan fue para dar un mensaje de fe y esperanza. De todo el libro de la Revelación, o sea, de Apocalipsis, este capítulo 12 es de los capítulos más completos en cuanto a contenidos, que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que será el tema principal de este video. ¿Sabías que hay partes de la historia de la mujer y el dragón que ya se han cumplido incluso antes de ser revelado esta visión a Juan? Y por un lado me sorprende, y por otro lado no me sorprende el que hagan esas caras de extrañeza. Quizás porque en su momento te contaron la parte que da miedo y que aún así hace que se tenga curiosidad por el tema, o también por otro lado es muy probable que tú por tu propia cuenta hayas leído este capítulo y te hayas dado cuenta de esto, lo cual es de admirar, porque ya seas tú y lo que otros dicen o enseñan, el criterio que tú tienes. Así que vamos a comenzar, y como lo hago en este canal, tú serás el que va a leer las citas bíblicas contenidas en este tema, para que no sea mi interpretación, sino lo que Yahvé revele a cada suscriptor que vea este video. Es importante distinguir que, al igual que cualquier otra visión o sueño, esta utiliza lenguaje metafórico. Es decir, la mujer no representa a una mujer como tal. Lo mismo con el dragón que ahí se menciona, pero la única excepción que sí representa a alguien en su descripción propia es el niño que nace, el cual representa sin duda alguna a Yahshua HaMashiach. Y esto le da mayor credibilidad a la visión que estamos leyendo, porque estos dos personajes, de quienes vamos a identificar en unos momentos, tienen una conexión directa con Yahshua, aunque en posiciones totalmente opuestas. En el lado izquierdo pudiste leer los primeros 5 versículos, lo que ya se ha cumplido de esta visión. Y para identificar a estos dos personajes, es la Biblia la única y verdadera fuente de donde podemos consultar. Mucha gente, he visto comentarios, es que el doctor no sé quién dice que son bla bla bla, el pastor no sé qué cuántos afirma que bla bla bla, el cura o sacerdote dice que biri biri biri. Y en este canal les damos la bienvenida a todos, a evangélicos, a judíos,
a católicos. A estos últimos, como puedes ver, no es lo que por años te han enseñado, ya que de la genealogía de Jacob y sobre todo de la promesa de Yahvé a Abraham, que de su simiente vendría el Salvador. Claro, todos estamos de acuerdo que María dio a luz a Yeshua, pero María no dio luz a Israel. Si no, ¿cómo explicas el que siglos atrás el propio Joseph tuvo en su sueño la misma descripción que leímos en el primer versículo? Y por otro lado, el dragón no hay dudas que es el diablo. Este mismo capítulo confirma su identidad en el versículo 9. El hecho de que las 7 cabezas tengan una diadema significan 7 reinos a los que el diablo le ha dado su potestad para atacar a Israel. Claro está, esto con el permiso divino, el cual le ha permitido actuar de manera limitada con los primeros 6 reinos y con autoridad limitada, pero permitida cuando le entregue su reino al anticristo. Y por supuesto, la primera venida de Yeshua vino a establecer un nuevo pacto que hará crecer aún más a la descendencia de Israel. Y ojo con esto, porque hoy te vas a llevar una sorpresa que cuando la leas no la podrás negar. Repito, ojo con Israel y la descendencia de Israel a través del nuevo pacto establecido por Yeshua. Pero alguien podría decir, pero no, es que sí se trata de la Virgen María, porque ella cabalmente huyó a Egipto de la persecución de Herodes contra los niños en Belén. Pero, lamento decepcionarte, pero aquí mismo en la Biblia te está diciendo que antes de que huya la mujer al desierto, el versículo anterior dice que su hijo, o sea Yeshua, ya había sido arrebatado al cielo. Y ya que nos brindan por cuánto tiempo ella va a estar en el desierto con el sustento de Yahvé, ese lapso de tiempo no puede ser otro que el tiempo que sea la gran tribulación. Otra razón más de peso para que descartes a la Virgen María, y ya la voy a dejar en paz, lo prometo, y vamos a hablar de Israel y su descendencia, que son los que realmente vamos a pasar por esta gran prueba. Pero esta misma palabra dice que aún en esos días horribles tendremos sustento de Yahvé. También mucha gente, e incluso pastores o líderes o doctores o qué sé yo, confunden el significado del versículo 7 con la expulsión del diablo mucho antes de la creación. En esa ocasión, su expulsión del cielo no fue producto de una guerra en la que Yahvé resultó vencedor. Ezequiel 28 describe a detalle que fue el propio Yahvé el que expulsó al diablo del cielo. Y aquí se habla de una batalla liderada por Miguel. Hay quienes incluso de manera errónea dicen que Miguel es Yeshua. Pero si tal afirmación fuera cierta, estaríamos diciendo que un ángel estaría a la misma altura que el propio Yahvé, cuando fue por esa misma razón que Luzbel terminó convirtiéndose en lo que es hoy. Hay que tener mucho cuidado con lo que se cree o afirma en este asunto, iglesia, por favor. No se dejen llevar por el fanatismo religioso, que encima de todo es ciego. A la izquierda, uno de los temas más enigmáticos de la Biblia. Miguel luchando contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Y a la derecha, cuando los 70 discípulos de Yeshua regresaron de su misión y le dijeron a él: en tu nombre se nos sujetan los demonios. Todos sabemos que Yeshua echaba fuera las potestades en su nombre. Calmó la tempestad en su nombre.
y nos dé autoridad para que atemos todo lo malo en su nombre. Por otra parte, Miguel no actúa en el nombre de él, pero sí actuó en el nombre de Yahvé, reconociendo la autoridad de Yahvé sobre él. Así que con esto queda claro quién es quién. La batalla entre Miguel y el diablo no sería la única. Aquí hay otras citas en Daniel donde se tuvo que enfrentar a los gobiernos mundiales de turno. El de Apocalipsis será previo al gobierno del anticristo. Y luego esto que dice a continuación, a pesar de que fue expulsado del cielo, el diablo hoy sí tiene acceso al cielo, aunque sea limitado. Es decir, él ya no vive en el cielo, pero día y noche nos va a acusar ante nuestro Adonai cada vez que pecamos. Pero es gracias al sacrificio de Yahshua que, como describe el apóstol Pablo, en Yahshua tenemos abogado que rompió el acta que estaba en nuestra contra. Y cuando se cumpla lo del versículo 8 y 9, habrá una fiesta como nunca la ha tenido el cielo al ver que por fin el acusador ya no tendrá más acceso para acusar a nadie. Mira cómo las dos citas hablan de los mismos eventos, no solo de la guerra entre Miguel y el diablo, sino que menciona el período de la gran tribulación y a continuación de esta, la resurrección de los muertos en Yahshua. Y también quiero comparar el resto del capítulo 12 de Apocalipsis con el capítulo 12 de Daniel. Te los pongo en la pantalla para que los puedas ver mejor. Al ser expulsado del diablo, el diablo entiende que lo único que le queda hacer es lo que dice el versículo 13. Y tal como muchos sabemos, la gran tribulación va a comenzar con la persecución de Israel. Estas dos citas claramente lo describen. Los versículos 14 de Apocalipsis y 7 de Daniel describen exactamente la duración de esta persecución, pero con la promesa de que Israel será librado, que es lo que podemos entender al leer los versículos 15 y 16. Ese río puede significar la persecución sin límites que el diablo hará contra Israel, y la tierra que abre su boca, que es metafórico. En Daniel 11:41 nos da una pista de lo que eso significa. Hay un lugar en lo que hoy es Jordania, que en los días de Daniel le pertenecía a Moab, Edom y Amón, cuyas tierras son, por cierto, desierto. Desierto que el anticristo no va a poder tomarlas. Ese es el desierto donde la mujer, o sea Israel, o un remanente de Israel, será sustentado por Yahvé durante esos 42 meses. Pero mira lo que dice el versículo 17, y con esto quiero terminar. ¿Te recuerdas que te había dicho que pusieras ojo con la descendencia de Israel? A través del pacto nuevo que estableció Yahshua en su primera venida. Pues bien, al ver que no va a poder borrar del mapa a Israel, a pesar de tener todo el poder del mundo, el diablo va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel. Es decir, contra quienes, como ahí lo dice, no yo, ahí dice contra quienes guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Está hablando de ti, iglesia. Tú eres parte de Israel, aunque no lo sabías, pero ahora lo sabes. Hoy Israel no tiene el testimonio de Yahshua, pero tú sí. Y tanto contra Israel como contra su descendencia, o sea, tu iglesia, que el diablo desatará su furia. No te estoy queriendo meter miedo. Es para que te prepares. Ahora tienen más sentido
las palabras de Yahshua: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias, activando la campanita de notificaciones. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal, pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.